Muy buenos días, bienvenidos al segundo episodio del podcast Fotografía Stock. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a José Luis y a David de Carrastock. Están ellos en Madrid y yo soy Carles Navarro de Fotodinero y estoy aquí en Barcelona. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, muy bien, muy bien. Otro día más por aquí. Sí. Deseando de grabar todos los días. Claro que Bueno, sí. ¿de qué trata hoy? Carles? Hoy yo creo que tenemos que empezar a hablar de lo que es la fotografía stock, ¿no? Definir un poco el concepto, que hay mucha gente que ha escuchado de esto, pero realmente no todo el mundo sabe lo que es la fotografía stock y a qué nos dedicamos, ¿no? Y bueno, seguro que a vosotros os ha pasado de hablar con fotógrafos y que tú explicas, no, yo vendo mis fotos, No tal, saben. y no tienen ni idea de que ni a dónde las ni cómo vendemos, ni a dónde, pero tú las vas ofreciendo a la gente, tal, y a cuánto las Luego que lo que vendes. se habla siempre por ahí, porque yo he escuchado una vez en algunos podcasts, ¿no? Que hablan así, pues se oye algo así, que si yo vendo, tal, pero no, nadie te dice nada. Nadie te dice nada. Entonces primero hacemos un poco de historia, si te parece, y luego pues ya explicamos a qué nos dedicamos y cómo lo hacemos nosotros. Creo que en el capítulo anterior, Carles, si no recuerdo mal, hablábamos de lo de las fotografías de los álbumes. Exactamente, los bancos de imagen. De lo que eran las de lo que eran los bancos de imagen. Que había, que antiguamente no se llamaba de stock, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba. Eran bancos de imágenes, de hecho, sí, eso es. Y eran... Que las fotografías estaban plasmadas en unos álbumes enormes. Sí. De hecho, había algunos que eran hasta con los negativos, que evidentemente era fotografía analógica y que podías mirar los negativos en una pantallita. Que pedías, o sea, a ti te gustaba la foto, ¿no? Tú elegías una foto de ese álbum y te mandaban la diapositiva o el negativo. Entonces tú lo alquilabas por cierto tiempo y luego tenías que devolverlo. Y como lo devolvieras, te daban un estacazo. Sí. Claro. Pero todo esto por correo, ¿eh? Pues bueno, yo eso ya no lo he vivido, David creo que menos. No. Yo soy demasiado joven. Pero yo sí, bueno, yo lo conozco por mi padre. Mi padre él es fotógrafo, yo de aquí me viene aficionado a fotografía, y él se había dedicado a eso y era no tanto para usuarios, sino que estaban diseñados para empresas. Claro. Era una empresa, una agencia muy grande donde recibían muchas fotos, miles de fotos de fotógrafos. Y ellos pues las clasificaban, las catalogaban y las revendían a otras empresas de publicidad mayoritariamente, por ejemplo las enciclopedias y todo eso, las típicas enciclopedias de fascículos que todos tenemos en algún estante, ¿no? Bueno, a día de hoy se sigue haciendo más o menos de ese estilo, ¿no? Como F. Exactamente. Pero bueno, en ese caso eran bancos de imágenes, o sea, eran bancos que tenían tropecientas mil fotos y que tú eras un editor. Y a día de hoy siguen teniendo, ¿eh? Siguen teniendo un montón de archivos analógicos. Claro. Sí, bueno, o sea, ha cambiado tanto, o sea, porque el que creó todo esto fue iStock, la famosa agencia iStock de Getty Images, que ahora son juntos. Entonces, pues se le ocurrió, claro, en la transición de lo analógico a lo digital, pues una persona que tuvo la brillante idea que, oye, pues si en vez de hacerlo así, pues si tenemos alcance a todo el mundo, o sea, del negocio, ¿no? Otras fotos vendo, en vez de venderlas en la tienda de fotografía del barrio, las vendo a nivel mundial. Exactamente. Pues, claro, fue un gran pelotazo. Cuando de hecho, sí, se lo encontraron un poquito. Esto fue en el año 2000, creo que en el año 2000. Sí, de hecho, he tirado un poco a Wikipedia y así podemos dar datos más concretos. En el año 2000 exactamente crearon iStock Photo y lo que hicieron fue primeramente habían hecho unos CDs de fotografías donde había muchas fotos y te vendían los CDs para las agencias, ¿no? Y vendían los derechos de uso de esas fotografías, que de hecho esto es lo que hacemos nosotros, es decir, nosotros no vendemos las imágenes. No vendemos nuestras imágenes, sino vendemos el derecho de uso de nuestras imágenes. Nos pagan por el uso de nuestras imágenes. Exactamente. Esto es uno de los primeros tabús que mucha gente por desconocimiento tiene, que te dicen, hostia, pero pierdes los derechos de la imagen. No, perdona, la imagen siempre será nuestra y los derechos de autor siempre serán nuestros. Lo que hacemos es dejar que otros lo revendan para un uso determinado. Entonces, eso es lo que hacen las agencias de stock.
¿vale? Nosotros como fotógrafos, pues entramos en realmente es un intermediario, ¿no? Sí, es tal cual. O sea, es el distribuidor, el promotor y el abogado. Porque también luego pues, se encargan de todo el tema de licencias y tal. Nosotros hacemos las fotos y hay un cliente, que mayoritariamente serían las agencias de publicidad, ¿no? Que utiliza la imagen pues para el uso que le dé la gana. Entonces, de hecho, esto o este tipo de negocio fue con la entrada de Internet, que de golpe había una demanda brutal de imágenes. Claro, evidentemente, pues imaginaos, ¿no? De que de golpe hay páginas web, que era algo que no existían, ¿no? Y todo el mundo se puso a hacer páginas web, todo el mundo necesitaba fotos, todo el mundo necesitaba muchas imágenes y había más demanda que oferta, ¿no? Y fue la manera más fácil. ¿Quién hubiese pillado esa época? Hostias, sí. Yo conozco a alguno que comenzó en ese momento y sí, se ganaba muy bien la vida. La verdad bueno, es que... yo he hablado con... Bueno, me encontré en una corrida de toros haciendo unas fotos porque el tema de los toros vende muy bien. Por lo menos, claro, lo tenemos aquí en España, lo podemos vender, vende bastante, ¿no? Y me encontré con un fotógrafo pues ya de unos 60 años, 60 y tantos años. Y claro, cuando le dije que era fotógrafo de stock, este tío también era fotógrafo de stock, pero de los de al principio. Y este tío se estaba llevando más de 15.000 pavos al mes. Ahora, pero es que seguramente a sus inicios momento... estaría ganando bastante más. No, ahora no. O sea, en los inicios. Sí. Hasta hace. Hasta hace 5 o 6 años, más o menos. Que dice que luego le pegó un bajón. Sí. También empezaron a salir muchas más agencias. Y comenzamos con el microstock. De hecho, bueno, yo creo que es importante que ahí puntualicemos, ¿no? Lo que es el microstock, lo que es el macrostock y cómo funciona. Lo que pasó con el tema de la fotografía stock fue de que en un inicio solamente había stock foto y de golpe empezaron muchas más agencias, había mucha más competitividad. Eso empezó a, bueno, pues evidentemente a bajar precios, a hacer una guerra de precios y terminaron vendiendo nuestras fotografías muy baratas. Entonces, ahora mismo la mayoría de las agencias tienen de microstock, que de ahí viene el nombre, ¿no? De micro es por el precio. Tienen packs que te venden fotos de uso a $1, ¿no? La mayoría de ellas. Sí. Yo creo que... te venden el pack, ¿no? por 50 descargas. Sí, 50 fotos, 50 pavos. Dinero. Exactamente. Sí. Algo así. Si hablamos de agencias, las más importantes serían eStock, que ahora es Getty también, Adobe Stock, que es Fotolia también, que ahora se han juntado, Shutterstock, evidentemente, que es nuestro número 1 seguro. Eso te iba a decir, Shutterstock, Dreamstime, unos 3RF, Deposit Photo, Bigstock Photo, bueno, hay muchísimas agencias, ¿no? Las importantes, pues, serían Shutterstock, Adobe Stock y Getty Image, ¿no? Y Stock Photo. Que no sepan muy bien de este tema, que las mismas imágenes que yo tengo a la venta en Adobe Stock, pues las tengo también en Shutterstock, en iStock, en cualquier agencia. Pero solo en el caso de micro, ¿no? De micro. Exactamente. Al final... Mientras, eso también a mí es una de las preguntas que es típica que me hacen en soporte, así que por favor a toda la audiencia ya la resolvemos y así no tengo que estar volviendo a mandar correos. Mientras no firmes la exclusividad de ninguna fotografía tuya explícitamente, porque hay alguna agencia de micro que también puede, Dreamstime por ejemplo, tienes una casilla ahí donde tú puedes marcar que esa fotografía es exclusiva de ellos y te pagan un poquito en Adobe mejor. Stock, al principio, también. Cuando era Fotolia, también. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues si tú no pones eso, tú puedes subir la misma imagen en infinidad de sitios y luego la puedes incluso vender por tu propia cuenta o utilizar para lo que te dé la gana. O sea, no implica nada, porque esto es algo que me preguntan mucho y me dicen, hostia, pero claro, si hago esto, la foto no la puedo utilizar luego yo para hacer un cartel o no se la puedo vender. No. Tú puedes hacer lo que quieras con tu foto. Exactamente. Solamente que nosotros la vendamos en exclusiva en algún sitio, pues ahí evidentemente estás vendiendo una exclusividad y por eso te van a pagar bastante más. Entonces, ahí vamos con el tema de macrostock, ¿no? La mayoría de agencias macro, pues como veis, pues... Que yo creo, o sea, muchas veces, o sea, creo que va a ser un poquito tendencia a futuro, ¿no? O
O sea, el tema macro. El macro, para que no lo sepáis, pues siempre son fotografías más exclusivas. No quiere decir que estén mejor o peor hechas. O sea, puede haber fotos mucho mejores que en macro, ¿vale? Pero están en micro. Entonces, si yo esas imágenes las pongo en macro, lógicamente una foto a 600 pavos no se va a vender igual que una de $1, ¿no? Entonces, las de macro te van a aportar muchísimo más dinero, pero las ventas van a ser menores. Claro, quizás sea mucho más atractivo la venta macro para el usuario que está comenzando, pues se le hacen los ojos chiribitas, ¿no? Dice, joder, voy a vender una de mis imágenes al mes a 600 euros. El tema es puntualizar a la hora de acceder a los bancos macro, ¿no? Que tienes que pasar un examen bastante complicado, riguroso, ¿no? Uh-huh. Para puntualizar un poco, el macro es un precio mucho mayor al micro, ¿no? Para la audiencia que está escuchando de cero. Macrostock, pues lo que indica micro es precio bajito y macro precio muy grande. Sí. Y son agencias que son más exclusivas. Las de Microstock son abiertas a cualquier fotógrafo. Hay algunas que tienen un pequeño examen de admisión, pero es relativamente muy fácil de pasar. Y en las de macro tratan de conseguir clientes mucho más exclusivos, dar colecciones más cerradas o colecciones que no puedas encontrar en Microstock, que no puedas encontrar en otras agencias, y eso pues le da un valor añadido a las fotografías que ellos venden y la venden más cara. Entonces, luego también me gustaría decir una cosa, Carles, que a los fotógrafos que están comenzando, ¿no? en este tema, que muchas veces dicen, joder, todos queremos entrar en macro, ¿no? Y es muy complicado. Pero tenemos siempre las distribuidoras, que ya hablaremos en otro episodio de ello, sí, que siempre podemos acceder podemos acceder a ellas y a través de ellas a agencias de macro. A ver, al final yo pienso que para el fotógrafo que comienza, mi recomendación sería que comenzara en micro, que pruebe, porque normalmente para eso estamos nosotros, para que no pasen cagadas, pero es muy fácil meter la pata al inicio y no producir ventas porque hay muchos errores que hay que tener en cuenta, que evidentemente pues no se conocen a un inicio, ¿no? Ya iremos hablando también en el podcast de cuáles son los procesos y procedimientos para vender nuestras fotos, ¿no? Pues por ejemplo el tema del etiquetado, las categorías, etcétera, pues todo esto para alguien que va a comenzar de cero se le viene nuevo. El etiquetado que está diciendo Carles, para los que no lo sepáis, es como los hashtags de Instagram, como en Instagram cuando ponen los hashtags, pero en cada imagen debemos meter en la descripción de la imagen lo que ocurre, qué es lo que ocurre, en inglés todo esto, más las palabras clave. Pero bueno, ya hablaremos más adelante. Esto ya lo explicaremos bien, pero bueno, pues es eso, ¿no? Yo creo que las agencias si no tienes ni idea de lo que estás haciendo o estás comenzando, tratar de entrar en una agencia macro es un poco pérdida de tiempo porque tirarse a la piscina, yo creo. No te van a coger directamente si ellos solo tratan de conseguir ya gente profesional que está curtida, que saben lo que están haciendo y evidentemente no van a estar ayudándote en nada. Entonces en el micro es mucho más fácil acceder y es una buena manera también de romper el hielo con el tema de la fotografía stock, de entender qué es lo que demanda mercado, de cómo funciona, cómo hay que vender tus fotos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, ya iremos hablando del tema ese, porque claro, yo estoy yo solamente estoy de macro en Getty, ¿vale? Pero luego estoy en una distribuidora, ¿no? Addictive Stock, ¿no? Entonces, ya hablaremos de todo eso, porque bueno, es bastante asequible para el que empieza, ¿vale? No tiene por qué, o sea, en una agencia, si tú vas por particular en una macro, pues tendrás que tener una página web, un buen portfolio. Entonces, estas distribuidoras, pues muchas veces son más cercanas. Es más sencillo entrar en ellas. Trato humano a humano y en España tenemos los adictivos. Sí. Ya trataremos a ver si podemos hablar con Víctor para que se pase por aquí y nos lo cuenta a primera persona. Bueno, pues yo creo que ya estamos en el tiempo del episodio. Entonces,
vamos a despedir este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo de Fotografía Stock. Muy bien. Un abrazo, muchísimas gracias. Y buenas ventas. Eso es. Paraísos fiscales.